Bien, muy buenos días con todos los presentes. Desde la Academia de Abogados de Loja, saludamos a cada uno de ustedes que nos acompañan desde muy temprano con el afán de profundizar el estudio de materias no penales. El día de hoy contamos con dos ponentes quienes nos acompañarán en el estudio de la cuarta y quinta causal del Código Orgánico General de Procesos. Entrego la palabra al doctor John Esteban Espinosa Villacrés, quien presentará a nuestro primer ponente. Doctor John, tiene la palabra. Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias con todos. Muy buenos días al público presente. Doctor Carlitos Ramírez, doctor Fernando Ortega, muy buenos días. Bien, el doctor Carlitos Ramírez, el día de hoy ustedes lo conocen, nuestra comunidad lojana lo conoce, pues ha sido magistrado de la, en su momento, Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, presidente de este organismo. Lo conocemos por su prolífica actividad, ¿no?, en cuanto a la presentación y redacción de obras en materia civil, de compañías. Doctor Carlitos, ¿quién más como usted pues, nos podría en este día pues, entregar unas breves consideraciones respecto de esta cuarta causal tan importante y creo que una de las más complejas para quienes somos abogados en libre ejercicio de la profesión, en cuanto a esa interposición de la cuarta, ¿a qué se refiere esa cuarta causal sobre la valoración de los principios de prueba? En este caso, señor, estimado doctor, queremos entregarle la palabra y así nos podríamos coordinar para al final de la conferencia pues tener algunas preguntas en base a su desarrollo, estimado doctor Carlitos. Tiene la palabra. Ahí está bien. Buenos días, estimados colegas. Gracias, doctor John, por la presentación. Me van a permitir, en primer lugar, hacer una breve exposición sobre el caso o causal cuarta de casación, conforme se me ha pedido. Y también quiero manifestarles que en la primera parte voy a referirme a algunos tópicos jurídicos que son conocidos por todos, pero que considero necesario tenerlos presentes para determinar el alcance de esta causal o caso cuarto, ¿no? Así, por ejemplo, en primer lugar, tenemos que recordar que en todo proceso judicial hay presupuestos fácticos y presupuestos jurídicos. En todo proceso judicial hay hechos controvertidos a los que hay que resolver con normativa, ¿no? Y en materia de impugnación es también importante determinar y distinguir la apelación de la casación. En la apelación, el tribunal considera tanto el aspecto jurídico como la apreciación de los hechos. En cambio, en casación, el Tribunal de Casación solo puede revisar los errores de derecho. Esto, desde luego, hasta que el Tribunal de Casación decide casar o no casar la sentencia. Porque si el Tribunal de Casación decide casar la sentencia, es decir, eso significa anularla, y debe dictarla de reemplazo, obviamente, para dictarla de reemplazo tendrá que ser en mérito de los autos, ¿no? Salvo que se trate de una nulidad procesal en la que cabe ahí el devolver el proceso para que pues se reponga ¿no? En materia de casación es importante determinar las características de la casación, ¿no? Sabemos todos que la casación es un recurso extraordinario porque se lo interpone de sentencias o autos ejecutoriados. Es un recurso formal, limitado, porque
se limita a causales determinadas por la ley. Nuestro sistema de casación es un sistema cerrado, no es abierto, no se admite casación de oficio. Está para eso, para hacer justicia. Por ventura, la doctrina, la jurisprudencia han establecido que contraviene a los principios de la lógica y a los principios lógicos del pensamiento, le conducen a resolver algo arbitrario y absurdo, ¿no? Reitero, la doctrina y jurisprudencia establecen que sí es posible invocar la casación en ese caso. Y en ese caso sí estamos ante un error Por ejemplo, un juicio reivindicatorio o de acción de dominio. El actor con el certificado del estado de la propiedad acredita ser el propietario, con un certificado historiado, acredita que le adquirió legítimo dueño, con prueba documental, testimonial, de peritos de inspección, determina la identidad de ese inmueble, ¿no? Que es el que pretende reivindicar, es el mismo del que está en posesión el demandado, y acredita la singularización del bien. Es decir, determina todos los elementos para que se atienda su pretensión de la restitución del bien del que es propietario. Sin embargo, el juzgador en sentencia resuelve que el actor no ha probado, ser el propietario, que no ha probado los elementos de la reivindicación. Con seguridad ahí hay una decisión absurda o arbitraria que la puede invocar el casacionista, ¿no? Porque en este caso, habiendo prueba idónea en la causa, ¿no?, el juzgador la ignora, ¿no? Es un caso de valoración absurda o arbitraria si es intencional, de alguna manera, ¿no? Y claro, pudiera haber otro caso también en el que, al contrario, el juzgador acredita un hecho, ¿no?, sin existir prueba legalmente actuada, ¿no? Han dado casos, por ejemplo, que se valora un documento en copia simple, ¿no?, o cualquier otro caso en el que no existe prueba idónea y el juzgador, en cambio, da por acreditado el hecho. Estos son casos de error de derecho que, reitero, por decisión de la jurisprudencia, ¿no?, y de la doctrina, ¿no?, se admite en casación. Y finalmente yo quisiera reiterar el tema de la fundamentación. Por ejemplo, si se aduce que hay errónea interpretación de un precepto jurídico relativo a la evaluación de la prueba, ¿no?, el casacionista tiene que determinar, sustentar cuál es el correcto sentido y alcance de esa norma. Tiene que determinar por qué aduce
que hay error de interpretación. Y reitero, determinar entonces de esa norma. Determinar de manera sustentada, razonable, ¿no? Esa violación condujo a la no aplicación, equivocada aplicación de determinada norma sustantiva. Y sobre todo, se exige que al final determine de manera sustentada cómo entonces estos errores incidieron en la decisión del juzgador y cómo debió entonces decidirse en sentencia la causa. Hasta aquí mi intervención, estimados colegas, para escucharles a ustedes las inquietudes, sugerencias, experiencias que tuvieran. Muchas gracias, doctor Carlitos. Bien, si algún participante desea hacer preguntas referente a la exposición del doctor Carlitos, pues puede hacerlo a través del chat o directamente le otorgamos la palabra. Sí, doctor Carlitos, yo sí tengo unas dos preguntas. Muy bien. Quisiera que se pueda compartir, más que todo en base a su experiencia, su sólida experiencia en un tribunal de casación, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco los errores más comunes, ustedes como jueces que observan, ¿no?, de los casacionistas al interponer estos recursos de casación? Es la primera pregunta. La segunda es respecto a este precepto jurídico, a los preceptos jurídicos de valoración de la prueba. Nosotros conocemos que uno de ellos como tal o es la sana crítica, ¿sí? Yo. Y la sana crítica, a su vez... Por favor, el doctor John, le ruego la segunda pregunta. No se escuchó, hubo una interrupción. Sí, la segunda pregunta es en respecto a la sana crítica, que es un precepto de valoración, ¿no es cierto?, jurídico, de valoración de la prueba. La sana crítica como tal es el pensamiento prácticamente que hacemos los seres humanos o los jueces, ¿no es cierto?, donde interviene la lógica, la ciencia, la experiencia, ¿no? En función de eso, nosotros como casacionistas generalmente, usted hace mención hizo mención también a esos errores de hecho, ¿no? Tal vez diferenciar un poco más esos errores de hecho y esos errores de derecho en la valoración, los preceptos jurídicos de valoración de la prueba. Obviamente, usted me ha dicho que prácticamente en casación inclusive se acepta esos errores de hecho, cuando es absurdo ese pensamiento o esa interpretación que hace el juez de los hechos, ¿no? Tal vez una aclaración respecto a eso un poco más. Y la primera, que claro que le decía, sobre los errores más comunes que hacemos los casacionistas al interponer esos recursos de casación. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor. Sí, en realidad, quizá uno de los mayores problemas de los errores que se anotan en los recursos de casación es hasta de la fundamentación. Porque a veces el casacionista cita cualquier cantidad de normas, ¿no? En este caso, cuarto, por ejemplo, ¿no? Normas procesales, normas sustantivas, pero sin explicar el por qué, el cómo hay la falta de aplicación o errónea interpretación o indebida aplicación de la norma, ¿no? Si dice que hay una indebida aplicación, por ejemplo, ¿no?, tiene que entonces sustentar, determinar qué norma entonces debió aplicarse, ¿no? Qué norma pues tiene que ver o es referente al hecho, a los hechos controvertidos, ¿no? Entonces, ese es el mayor error. Y claro, hay también recursos en los que muchas veces se pide, en este caso cuarto, de manera muy directa, la revisión de la prueba. Es decir, perdón, el casacionista
simplemente manifiesta una inconformidad con la decisión del juez sobre la acreditación de los hechos, pero no lo sustenta con las normas que han sido violadas, ¿no? Entonces, pero reitero, el mayor problema, el mayor defecto está en la falta de fundamentación. Y ahí, claro, lo digo por propia experiencia, a veces mucho depende de el grado de exigibilidad o de flexibilidad del tribunal, ¿no? No digo que esté prevaricando ahí, ¿verdad? No, sino que, pues, si se es demasiado exigente, le digo, en los casos que alguna vez conocíamos, hubiesen pasado muy pocos casos, ¿no? Entonces, creo que hay que poner énfasis en este tema de la fundamentación. El explicar el por qué digo, ¿no?, que se ha violado tal norma, el por qué digo que hay una errónea interpretación, cómo debe interpretarse esa norma, ¿no?, cuál es su alcance, cómo incidió en la falta de aplicación o no aplicación de otra norma. Y sobre todo, el distinguido tratadista, doctor Santiago Andrade, nos decía que ojalá el casacionista nos diga entonces cómo debió decidirse el caso, ¿no?, que es bastante exigente eso, ¿verdad? Bastante complejo. Y si eso lo hacemos, creo que muchos recursos no pasarían, ¿no? En lo que tiene que ver con el otro punto, sí, tal vez hay que aclarar que el juez que aplique sana crítica, pues no es que va a resolver a su libre convicción, ¿verdad? Que no puede, ¿no? Sana crítica no significa libre convicción, ¿no? Y tampoco se dice en doctrina, jurisprudencia, que el juzgador va a aplicar sus propios conocimientos fuera de la prueba que se ha actuado sobre los hechos. No puede el juzgador aplicar sus propios conocimientos fuera de todos los hechos, ¿no? En cuanto, pues, obviamente, lo que usted decía, aplicación de la ciencia, claro que hay que tomar en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología, ¿no? En cuanto a la sana crítica, el juzgador tendría que estar, pues, a esa altura, ¿no? Quizás, no sé si alcanzaría a explicar algo de esto, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Carlitos. Tal vez en el momento en que, ¿cuál es la consecuencia, no? Luego de que el juez encuentra que existen esos vicios, ¿no? En la sentencia, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué hace el juez de casación cuando encuentra vicios en el caso cuarto? En el caso cuarto, si se ha acreditado los vicios que se aducen, ¿no?, el tribunal de casación, bueno, en primer lugar, el conjuez. El conjuez es el que tiene que calificar el recurso, ¿no? Pero el conjuez califica el recurso solamente en aspecto formal, es decir, si cumple o no cumple los requisitos establecidos en el artículo 267 del COGEP, que me parece, ¿no? Obviamente que la labor de ese conjuez es definitiva, porque si no lo admite, hasta ahí llega la causa, ¿no? Es importantísima la actuación del señor conjuez ahí, ¿no? Y claro, actualmente, ustedes saben que por reformas al COGEP, ¿no?, el conjuez
al calificar el recurso, si tiene sus defectos, debe mandar a completarlo o ampliarlo. Y lo que es más, debe determinar cuáles son los defectos. Yo creo que con ello y casi no habrá recursos que se inadmitan, ¿verdad? Sí. Qué importante para la Administración de Justicia, digo. Todo juez y la Corte Nacional está para hacer justicia. Muchas veces, le digo por experiencia, nos sentíamos muy, muy frustrados en este tema porque nos llegaba casos en los que se veía que había un clarísimo error del juzgador, ¿no? Que la sentencia tenía que ser en otro sentido, ¿no? Que tenía que hacerse justicia. Pero si el escrito de casación no cumplía los requisitos, ¿cómo lo admite? No lo admitía. Ahora se da la posibilidad de que el señor juez le diga cuáles son los defectos, ¿no?, que tiene su recurso, y quizá con ello van a admitirse más recursos. Y claro que eso va a conducir quizá a un colapso de la Corte Nacional, porque de lo que yo recuerdo, en nuestro tiempo recibíamos alrededor de 10,000 causas, y si de esas se admitían el 50, 60%, ¿no? Pero si ahora se admiten el 99% y con la disminución de jueces, va a haber problemas en ese sentido, ¿no? A ver, me perdí de lo que usted me consultó. Algo más me consultaba. Sí, la consecuencia de que cuando el juez encuentra su juicio, la consecuencia. Sí, mire, es que me fui por otro lado. El Tribunal de Casación, una vez que se ha admitido el recurso por el señor juez, ¿no?, pasa al Tribunal de Casación, ¿no? El Tribunal de Casación tiene que examinar, básicamente, ¿qué examina? El escrito de casación y la sentencia, ¿no? Ahí no hay para qué revisar expediente, ¿verdad? Ni para qué revisar la prueba, ni ver la prueba, ¿no? Revisa el escrito de casación y la sentencia o auto, ¿no? Si es que encuentra que hay violación de normas, ¿no?, si es que encuentra que el casacionista ha demostrado, ha comprobado los vicios que imputa al fallo, ¿no?, entonces casa la sentencia. Casar la sentencia significa anularla, ¿no? Y entonces tiene que dictar la de reemplazo. Y obviamente para dictar la de reemplazo tiene que hacerlo revisando el expediente. Tiene que hacerlo en mérito de los autos, ¿no? Lamentablemente, esto no nos entendía en la ex Corte Constitucional y nos decía en muchos fallos que el Tribunal de Casación de la Corte Nacional no puede revisar el expediente, que no puede valorar prueba. Nosotros les dijimos a los de la Corte Nacional, ¿no?, en una reunión. Entonces, dígame usted, si como acabo de decir, se casa la sentencia, se anula, debo dictar la de reemplazo. ¿Cómo dicto la de reemplazo si no reviso el expediente? Si no valoro prueba. ¿Cómo? No hay manera, pues. No se puede dictar sentencia inventándose cosas o simplemente revisando la sentencia que ya está anulada, ¿no? No cabe, ¿no? Ahora, en los otros casos, en el caso de la causal primera, me parece que es la de referente a normas procesales, si hay violación de normas procesales, si hay nulidad procesal, si el Tribunal de Casación determina nulidad procesal, obviamente no puede dictar la de reemplazo, la sentencia de reemplazo, porque no hay proceso. Entonces tiene que hacer el reenvío. Solamente ahí hay reenvío en nuestro sistema. Conocemos que en otros sistemas
Me parece que es en Francia. En todo caso, hay reenvío. No sé si han cambiado, pero eso existía. En nuestro caso, solamente hay reenvío cuando hay nulidad procesal. En los demás casos, el Tribunal de Casación debe dictar la sentencia de reemplazo. Y claro, ahí ya no está resolviendo el recurso de casación, está resolviendo la causa, ¿no? Eso es lo que hay que distinguir. Hasta cierto punto se resuelve casación. Una vez que se casa la sentencia, se resuelve la causa, el caso, ¿no? Hasta ahí. Sí, muchas gracias, doctor Carlitos. Es decir, solo para concluir nomás, porque está muy interesante esa parte que usted nos dice que finalmente el tribunal entra a valorar prueba al Sí, prácticamente aceptar esta causal. sí. ¿Cómo no? Y perdone, algo que tenemos que agregar, con el sistema de oralidad, valoración de la prueba se complicó y claro, sería muy interesante, a mí no me tocó ya el resolver casos en este sistema nuevo, ¿no? Porque, pues, en el sistema oral, ¿qué nos queda? Solamente las grabaciones, ¿verdad? En el expediente, ¿verdad? Sí. Entonces, sí hay su inconveniente, pero igual el tribunal tendría que, de alguna manera, para dictar sentencia, valorar la prueba, ¿no? Muchas gracias, doctor Carlitos. Ha sido una exposición muy sólida. Le agradecemos también y le invitamos a que nos acompañe a la conferencia siguiente el doctor Fernando Ortega Cárdenas, quien hará la presentación, en este caso, Priscila Yazbe. Muchas gracias, doctor Carlitos. Bien, muchas gracias y éxitos al doctor Ortega, ¿no? Que me parece que es un ilustre lojano, ¿no? ¿O estoy equivocado? Está equivocado, doctor, pero Sí, bien, bien, pero nos conocemos. sí, claro. Y un Y gusto estar con usted, doctor. a todos los Verle a los colegas, muchas años, gracias por escucharme, ¿sí? a usted. Muchísimas gracias, doctor Carlitos. Estimada doctora Priscila Yazbek, tiene la palabra para presentar al siguiente ponente. Buenos días, estimados colegas. Bueno, me permito también efectuar un saludo al doctor Carlos Ramírez, a quien siempre he tenido el gusto de conocerlo, fue mi profesor en la universidad. Y en este momento voy a dar la bienvenida al doctor Fernando Ortega Cárdenas. Él ha sido director nacional de cooperativas en el Ministerio de Inclusión Económica Social. También ha sido juez de la Corte Nacional de la Sala Temporal Contencioso Administrativo, ocupado también el cargo de juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito y actualmente se desempeña en el cargo de conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia. En efecto, el doctor Fernando Ortega va a cerrar respecto de esta última causal que nos determina el artículo 268 del COGEP. Esta causal, la norma nos indica que se determina cuando se haya incurrido en una aplicación indebida, en una falta de aplicación o en una errónea interpretación de las normas sustantivas y también respecto de la omisión o la no observancia de precedentes jurisprudenciales que hayan determinado o influenciado en la sentencia en los autos. Lo vamos a escuchar con el detenimiento del caso. Doctor Fernando Ortega, bienvenido. Muy buenos días a todos. Realmente un placer estar departiendo en este foro. Un cordial saludo al doctor Carlos Ramírez, a quien a los años veo, después de haber compartido en la Corte Nacional en la Sala Temporal de lo Contencioso Administrativo. Siempre un gusto escucharlo. También un saludo muy especial a mi gran amigo John Espinosa, quien lo veo casi a una década después de que fue mi maestro tutor en la maestría de Derecho Administrativo, con quien tuve el gusto de poder departir.
Agradezco a la Academia de Abogados de Loja. Creo que este tipo de eventos son los que permite que todo el foro pueda mejorar, sobre todo en este caso particular, mejorar la participación, la actuación de un recurso tan especial como es el recurso de casación, y muchas veces yo digo hasta mal comprendido, mal entendido, como bien lo explicaba el doctor Ramírez en su intervención. A mí me corresponde hablar de la causal quinta del artículo 268. Yo creo que esta causal, a pesar de que ahora está en el numeral 5, que anteriormente en la ley de casación estaba en el numeral 1, recordarán ustedes, tenía una preponderancia y tenía el primer lugar justamente porque esta es la causal que establece la vinculación con una violación directa en la sentencia, y violación directa de normas sustantivas, como bien leía la moderadora de este evento. Yo quiero empezar un poco con algunas cosas, no quiero topar lo que ya topó muy bien y con plena solvencia el doctor Carlos Ramírez, pero que pueden algunas cosas ayudar a entender esta causal. Le voy a pedir a quien esté a cargo del chat o del evento que me pueda permitir compartir pantalla, por favor. Ya, perfecto, sí lo puedo hacer. Bueno, yo quería empezar hablando sobre algunas características, algunas de las cuales ya ha mencionado, como digo, el doctor Ramírez, y yo no me voy a detener en ellas, solo quiero dejar sentado lo siguiente. La primera incomprensión que tiene este recurso de casación es su naturaleza, la naturaleza jurídica, que no ha sido entendida. Yo, como experiencia, les digo, al estar como conjuez en la sala de lo contencioso administrativo en la Corte Nacional, tuve una pasante de una universidad X, y el momento en que le hablé de la casación, créanme que no, ella me indicó que en la universidad nunca le explicaron la naturaleza de este recurso. Eso me hizo pensar que justamente ahí está el problema del entendimiento de este recurso. Y si no entendemos la naturaleza del mismo, obviamente, cuando hagamos un escrito de casación, como bien se mencionaba antes, nuestras fallas van a ser inconmensurables. Y por eso es que yo quiero que empecemos con las características que tiene este recurso. Este recurso, en primer lugar, es público. ¿Por qué? Porque aquí no interesa tanto el resultado de la parte procesal. No interesa tanto el objeto del litigio que está en juego. Lo que interesa es el derecho objetivo, el sistema normativo que tiene el Estado. El Estado de Derecho es lo que interesa. Por eso es que tiene un sentido público. A diferencia de los recursos ordinarios en general, un recurso de apelación siempre va a tener como interés básico el objeto de la controversia, el interés o la pretensión de la parte procesal. En el recurso de casación eso pasa a segundo plano. Lo primero y fundamental es precautelar la vigencia del sistema normativo objetivo del Estado. Por eso tiene un carácter público. Es de carácter extraordinario, no me detengo en este punto porque lo he explicado con toda claridad el doctor Ramírez, pero lo único que tengo que decir es que es extraordinario porque, aunque sea un perogrullo, no es ordinario, no es un recurso de los ordinarios, no es un recurso de alzada, es un recurso extraordinario que tiene características especiales y específicas. En tercer lugar, es un recurso de derecho estricto o limitado. ¿Por qué? Porque tiene una característica numerus clausus. ¿Qué significa esto? Son cláusulas o causales determinadas. Las causales están determinadas en la ley. No puede haber otra causal para poder configurar un recurso de casación. En cuarto lugar, es un recurso formalista. Es un recurso formalista porque obviamente tiene una serie de formalidades, es estricto en cuanto a su aplicación. Tiene en su estructura formal,
tiene que estar construida de tal manera que concuerde con lo que establece la ley en cada una de las causales. Cada causal tiene una estructura formal diferente. En mi caso particular vamos a ver la causal quinta, que tiene una estructura muy particular. Entonces, cuando se hace un recurso de casación, yo tengo que encuadrar mi escrito de casación estructurando esa forma o esa estructura que tiene cada una de las causales. Quinto, no es un recurso de instancia. Como ya habíamos dicho antes, no tiene nada que ver con la apelación, en donde yo hago argumentaciones sobre mis pretensiones como parte procesal para convencerle al juez de mi pretensión. Aquí no, aquí lo que interesa es convencerle al juez de que la sentencia emitida por el juez inferior cometió un error al aplicar una norma de derecho. Y si hay un error en la norma de derecho, me lleva a una decisión errada. Entonces, esa es una gran diferencia, y yo creo que aquí está cimentado. Le escuchaba la pregunta que con toda inteligencia hacía John al doctor Ramírez. Esta es la gran deficiencia a veces en los recursos de casación, en el planteamiento del recurso de casación y en la primera fase, que es la admisibilidad. Justamente ahí se verifica, el conjuez verifica que el casacionista haya estructurado perfectamente la causal que invoca. Y si confunde el recurso de casación con un recurso de apelación, un recurso en donde hace argumentaciones sobre el objeto, obviamente va a caer en el error de querer plantear argumentos que tienen que ver con el objeto de la controversia y no argumentos que tienen que ver con la aplicación equivocada de la norma o las normas que invoca. Entonces, en ese sentido se diferencia del recurso de instancia. Por último, no siempre es un recurso positivo. Esto está derivado de lo anterior. ¿Qué significa? Cuando uno plantea un recurso ordinario como el de apelación, yo busco que el juez me dé cabida a mi pretensión, y si me aceptan la apelación, lógicamente me están aceptando mi pretensión. En el recurso de casación no siempre se da este efecto positivo, porque yo puedo plantear como casacionista una causal de casación al Tribunal de Casación. Me puede existir y puede encontrar el Tribunal de Casación un hierro en la aplicación de la norma, pero no necesariamente me va a dar la razón. Es decir, puede ser que en lugar de darme la razón como parte procesal, ratifique la sentencia del inferior, pero corrigiendo el error de derecho, el error en la aplicación de la norma. Entonces, eso le hace un recurso diferente. Visto esto, yo quiero que empecemos a ver a la causal quinta, que ya lo leímos hace un rato. En primer lugar, ustedes ven en la norma, menciona lo siguiente: menciona que haya falta de aplicación de norma, después dice indebida aplicación o errónea interpretación de norma sustantiva. Me voy a detener en esta parte de norma sustantiva porque es otra de las cosas importantísimas que pueden hacer que un recurso de casación no sea admitido. Porque si en esta causal quinta yo invoco una norma que no es sustantiva, sino procesal, de hecho empiezo totalmente mal y voy a concluir mucho peor. La norma sustantiva, la doctrina la diferencia de la norma procesal o instrumental, en el sentido de que esta norma de carácter sustantiva, también llamada sustancial o material, se caracteriza porque es una norma que establece un derecho subjetivo, un derecho subjetivo que crea, modifica o reforma derechos de las partes procesales. A diferencia de la norma adjetiva, que son las normas procesales que tienen que ver con el procedimiento, con el proceso judicial. Entonces, aquí se ocupa de las normas sustantivas. Si no es una norma sustantiva la que yo estoy invocando, empecé mal y voy a terminar totalmente mal. Entonces, la primera parte, porque aquí esta causal tiene dos fases, por decirlo de alguna manera. La primera fase es esa infracción directa. Por eso esta causal se llama causal de infracción directa de norma.
infracción directa de norma, porque no hay ningún intermediario entre la norma y la infracción. A diferencia, por ejemplo, de la causal segunda o de la causal tercera, que habla de otro tipo de cosas, o la causal la cuarta que hablaba el doctor Ramírez respecto a la valoración de la prueba, en donde hay una infracción directa de una norma procesal y esa infracción directa me lleva a esa infracción directa de norma procesal me lleva a una infracción indirecta de una norma sustantiva. Entonces ahí hay una secuencia. Aquí no, aquí la norma sustantiva que encontré en la sentencia que no fue aplicada, yo la veo y la determino como tal. ¿Cómo diferencio esta falta de aplicación? ¿Cómo ubico a la falta de aplicación? Ustedes saben que en la sentencia uno de los elementos fundamentales es el argumento subsuntivo que se llama, es decir, la subsunción, la norma que contiene un hipotético normativo con una consecuencia y los hechos que los subsumo en ese hipotético normativo. Y si se encuadran, si concuerdan, dan la consecuencia normativa. Esto es lo que yo he planteado aquí en este cuadro. En el recuadro café, aquí dice hechos probados en la sentencia. El tribunal de instancia debe haber probado algunos hechos en el proceso judicial. Estos hechos probados en la sentencia deben concordar con una norma que está acá abajo en blanco, yo lo he puesto en un paralelepípedo. Y en esta sentencia, en este caso particular, la sentencia no contiene la norma. Esto que está en blanco. Y esta norma que el casacionista considera no la aplicó el juez, esta norma tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hace el casacionista? Que los hechos que están hechos probados en la sentencia tienen una correspondencia con el supuesto de hecho de la norma que el tribunal no ha aplicado. Como dice aquí, la sentencia no contiene esta norma. Entonces, este modo de infracción, porque este es un modo de infracción dentro de la causal primera, se construye de esta manera, se establece de esta manera. Los hechos probados corresponden a los supuestos de hecho de una norma sustantiva, norma que no está en la sentencia y por lo tanto se configura la falta de aplicación. Modo dentro de la misma causal quinta. Estos modos, por cierto, aquí un paréntesis, estos tres modos que también ya hablaba el doctor Ramírez, falta de aplicación, indebida aplicación, errónea interpretación, son modos independientes. Una misma norma no puede estar en los tres modos a la vez, ¿no? Entonces, el segundo modo es la indebida aplicación de la norma. ¿En qué consiste este modo de infracción de norma sustantiva? Vuelvo a insistir, solo hablamos de normas sustantivas, no procesales. Asimismo, los hechos probados en la sentencia, el tribunal de instancia, una norma, que aquí lo hemos puesto norma número 2, aquí en el recuadro blanco, en este paralelepípedo blanco, la sentencia contiene unos hechos probados en el juicio y que están establecidos en la sentencia. Estos hechos probados, el Tribunal de Casación lo ha subsumido con la norma número 2 y el casacionista encuentra que esta norma número 2 no es la que corresponde al supuesto de hecho. Es decir, los hechos probados corresponden a una norma número 2, no a la norma 1. Y esta correspondencia choca, digámoslo de alguna manera, choca con la norma número 1. Norma número 1 que tiene un supuesto de hecho. Este supuesto de hecho, el casacionista considera que encuadra o se encuadra con los hechos probados en la sentencia y por lo tanto, en lugar de aplicar la norma número 2, que es la que está en la sentencia, el casacionista considera que el tribunal debió aplicar la norma número 1. Entonces, estructurado de esta manera, si la sentencia, en lugar de aplicar la norma número 2, debió aplicar la norma número 1, debe tener una consecuencia jurídica totalmente diferente a la que obtuvo la sentencia del tribunal y por lo tanto
se produce esta infracción dentro del modo de indebida aplicación de norma. Este es el segundo modo de infracción. El tercer modo de infracción en la causal quinta está en lo que se denomina errónea interpretación de norma, vuelvo a insistir, sustantiva, no procesal. La errónea interpretación, en cambio, es un modo de infracción que tiene que ver asimismo, el mismo recuadro del inicio, la sentencia, con los hechos probados en la sentencia, y el tribunal ha subsumido esos hechos en una norma, la norma que está en este recuadro blanco. El casacionista, ¿qué es lo que encuentra? ¿O qué es lo que debe demostrar? ¿Cómo debe construir la causal de casación? Debe hacer ver que estos hechos probados en la sentencia se corresponden con un supuesto de hecho que es de la norma que fue establecida en la misma sentencia. Aquí están en blanco porque son la misma norma. Entonces, estos hechos corresponden al supuesto de hecho. Pero aquí la infracción no está en esta correspondencia, sino más bien en el establecimiento de la consecuencia jurídica. El tribunal aplica bien al supuesto de hecho, pero entiende mal la consecuencia jurídica. No le da el sentido o alcance, como dice la doctrina, correcto. Entonces le da, aquí yo lo he graficado como un círculo de color café, que es la consecuencia que da. Y la infracción se da porque la norma, con el supuesto de hecho establecido, en lugar de dar una consecuencia redonda, da una consecuencia elíptica. La interpretación que el tribunal de instancia dio no es esta consecuencia redonda, sino es esta consecuencia jurídica elíptica, por graficar. Y entonces el resultado se ve afectado. La resolución de la causa está afectada por esta mala interpretación, o como también lo decía anteriormente el doctor Ramírez, en el ejercicio de la hermenéutica de la norma, el tribunal de instancia a la norma no le da el sentido correcto, no la interpreta de manera correcta y obviamente le produce un error en la resolución. Esta errónea interpretación tal vez es la que es un poquito más compleja porque hace un análisis sobre la interpretación de la norma. Y en la interpretación de la norma viene todo un proceso que no en este momento no corresponde hacerlo, pero requiere algunos elementos adicionales para poder interpretar la norma en su real magnitud. En todo caso, este modo de infracción de la errónea interpretación se da en este sentido. Entonces, la errónea interpretación puede darse en la correspondencia errónea al encuadrar los supuestos de hecho. Tal vez el tribunal de instancia no hizo una buena apreciación de los supuestos de hecho y lo encuadró en los del caso particular, o en su defecto en la consecuencia jurídica. Hizo una mala interpretación y le llevó a tener una decisión errada. Estos son los tres modos que contiene esta causal quinta. Causal que, como les decía, es la de infracción directa y que en la doctrina se lo llama una causal, sobre todo conocido a nivel mundial en todos los sistemas de casación, se lo llama una infracción injudicando. ¿Por qué razón? Porque es una infracción al sistema normativo directamente. Y además, esta infracción hace que se haga un análisis exclusivamente de las normas de derecho. Aquí no hay un análisis como en la causal cuarta que veíamos, un análisis de la prueba, en donde hay otro tipo de análisis, o tampoco hay una infracción que va en el sentido del procedimiento, como en las infracciones improcedendo, aquellas infracciones que tienen que ver con normas adjetivas. No, esta causal quinta única y exclusivamente se centra en la infracción inmediata, por eso es directa,
infracción inmediata de la aplicación de una norma sustantiva correspondiente al caso particular. Entonces, esta es la primera parte que tiene la causal quinta. La segunda parte de la causal quinta, y que muchas veces pasan por alto, digámoslo así, los casacionistas sin darse cuenta que tal vez es la parte fundamental, es el hecho de que el casacionista debe demostrar de manera ineludible, de manera clara, perfecta e incontrovertible que estos modos de infracción, cualquiera de ellos, cualquiera de los tres, uno de ellos ha llevado al tribunal a tomar una decisión equivocada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que construir, digamos, el casacionista en su memorial de casación? Debe construir el modo de infracción, cualquiera de estos tres, y al finalizar la estructura del modo de infracción, debe hacer notar que eso le produce una consecuencia diferente a la consecuencia que obtuvo el tribunal de instancia. Y si las dos consecuencias son diferentes, obviamente la respuesta y la resolución del caso es diferente. Por eso es que esta causal, ustedes ven que en la parte final dice que haya sido determinante en la parte dispositiva de la sentencia. Por ahí tengo un sonido, quisiera que me apaguen los micrófonos, muchas gracias. Les decía, entonces, aquí lo importante es que se determine, o el casacionista determine, que cualquiera de estos tres modos produce una decisión totalmente diferente a la decisión que obtuvo el tribunal de instancia. Esto es lo que permite que se construya con claridad la causal quinta. Es decir, el momento en que se entra al proceso o el recurso de casación se da trámite, tiene dos fases, ya veíamos hace un momento, la fase de admisibilidad y la fase de resolución ante el Tribunal de Casación. La fase de admisibilidad que la realizan los conjueces de la Corte Nacional y la fase de casación en sí misma que la realiza el Tribunal de Casación de cada sala especializada. ¿Qué es lo que sucede en la fase de admisibilidad? Y con toda razón el doctor Ramírez decía, es una fase muy importante porque ella abre la puerta al proceso de casación. La fase de admisión, como el mismo Código Orgánico General de Procesos dice, es una fase formal, de determinación formal. El conjuez solo hace un análisis formal. ¿Qué significa? Tiene que solamente revisar que se haya hecho esta construcción que hemos visto aquí, esta construcción de la causal, en este caso la causal quinta. Tiene que determinar, en esta fase de admisibilidad, se tiene que determinar que esté establecida con claridad cualquiera de los tres modos. Tiene que estarse establecida que la norma que se está invocando como infringida debe ser de derecho sustantivo. Si es una norma de derecho adjetivo, lastimosamente va a tener que ser inadmitido. Y algo adicional, la causal quinta habla de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Quiero aquí hacer un paréntesis porque a veces este elemento es también mal entendido por los casacionistas. Cuando se habla de precedentes jurisprudenciales obligatorios, y recuerden ustedes lo que hablábamos al mencionar las 6 características del recurso de casación. Una de las características es que precautela el sistema objetivo, el sistema de derecho objetivo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que le interesa al recurso de casación es darle vigencia a las normas de derecho que están en el sistema normativo, darles la correcta interpretación, darles su correcta aplicación. Entonces, lo que le interesa es precautelar es el sistema normativo. Por eso es que una de las características que veíamos es mantener ese sistema objetivo como primario, como la primacía, o lo que la doctrina también llama esta característica de nomofilaquia, es decir,
guardar el derecho objetivo como prioridad en el recurso, que lo que lleva es a lo que también se denomina el control de legalidad de la sentencia. Cierro el paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de los precedentes jurisprudenciales obligatorios, tenemos que entender que, sobre todo hoy en día, a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, se menciona o hace alusión a los precedentes jurisprudenciales que han sido aprobados conforme el artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, no toda jurisprudencia, sea de la Corte Nacional, o podríamos decir hasta de algunos de los tribunales o cortes provinciales, no toda la jurisprudencia puede ser utilizada para este tipo de causal, para la causal quinta, sino solamente aquellos precedentes que han cumplido el procedimiento del 182, porque ahí son obligatorios. Por tanto, solamente es una jurisprudencia referencial, una jurisprudencia como para poder ilustrar, más no obligatoria. Se convierte en obligatorio cuando reúne ese requisito. ¿Y qué efecto, digamos, tiene esto de que sea una